Es un placer estar una vez más acá, adelante de todos ustedes. Y pues me llena de felicidad que lo hacemos para estudiar las Santas Escrituras. Amén. Como siempre estoy acostumbrado a hacer, y yo sé que quizás es algo que casi nadie lo hace, pero me gusta pedir perdón antes de hablar de la palabra. ¿Por qué razón? Porque mi anhelo es estar en paz con cada uno de ustedes. Y estando en paz, creo yo que también Dios me da la facultad para poder expresarme de una manera como Él quiere que me exprese. Amén. Para continuar, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando lo tengan me pueden decir con un amén o avisarme que ya están listos para darle lectura. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oramos y decimos: Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pongo, Señor, esta palabra, Señor, que va a salir de mi boca, que tú seas el que hable. Padre, no quiero ser yo, no quiero decir una palabra de la que tú no quieres decir, Señor. Por favor, toma el control, Señor, de todo lo que voy a decir y que nuestro corazón pueda estar abierto a entender el mensaje que tú nos quieres dar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, estimado hermano. Pues, como ya hemos leído muchas veces este pasaje, nos encontramos muchas veces con pasajes que podemos decir en nuestra perspectiva, en la primera lectura que damos, que es un pasaje que nos puede parecer pesado, nos puede parecer que un golpe en nuestro corazón, o, o, o que tal vez eso es lo que percibimos, pero sabe una cosa, toda la Biblia es palabra de Dios. Y por esa razón podemos decir que todo lo que está escrito aquí tiene un propósito porque Dios lo dejó. Y porque muchas veces, hermanos, estamos acostumbrados a ignorar cosas, estamos acostumbrados a leer, digamos, versículos que nos reconfortan y está muy bien, pero tenemos que leer también partes donde muchas veces nos hace que nosotros analicemos nuestra forma de vivir, nuestra manera de actuar. Y esta es una de ellas. Haciendo en contexto para que usted me entienda dónde estamos, digamos, estacionados en este momento, Jesús está hablándole a la misma multitud que anteriormente le había hablado de las bienaventuranzas, o comúnmente como lo conocemos, el Sermón del Monte. Entonces, ya como hemos leído el versículo 21, claramente observamos, hermanos, que a esa multitud le dice que no basta decirle Señor, Señor, ni hacer cosas en nombre del Señor, sino que el que hace la voluntad del Padre. Y no podemos negar que en la iglesia, a nivel mundial, podríamos decirlo, a nivel universal, sucede muchas veces que muchas personas hacen las cosas aún no siendo conscientes de, de lo que están haciendo. Simplemente es como venir a sentarse o hacer algo o servir en un ministerio, pero en realidad no estamos conscientes en verdad de lo que somos en el mundo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hacer la voluntad de Dios conlleva, primeramente, creer en Jesucristo como su Hijo, y en Él encontramos salvación. Esa es la primera voluntad de Dios para con la humanidad, que nosotros podamos creer en su Hijo Jesucristo. Segundo, ese reconocimiento de Jesucristo en nuestra vida nos hace que vivamos una vida de obediencia, y esa obediencia refleja nuestra fe que tenemos en Él. Ahora bien, ¿cómo es que estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad del Padre? Para ejercer la voluntad del Padre, no es solamente escuchar la palabra o leerla, sino que, hermanos, debemos poner por obra la palabra del Señor. Podemos poner por obra la palabra del Señor en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente ministerialmente, no solamente en la universidad, no solamente en la calle, sino que en todas nuestras áreas. Y como decíamos en una predicación anterior,
Creo que era la predicación de mi pastor que dijo, no somos jueces sino atalayas. Y eso empieza en nuestra familia. Y también esto de hacer la voluntad del Padre empieza también en nuestras familias. Amén. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice, la voluntad del Padre encierra todas las áreas de nuestra vida. No podemos dejar una suelta. Porque Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre. No dice el que hace parte de la voluntad de mi Padre o el que intenta hacer la voluntad de mi Padre. Porque con Dios es todo. Y un claro ejemplo que podemos ver cuando Él escogió a sus discípulos, cuando escogió a Pedro, Él no le dijo, Pedro, quédate 2 días más a pescar. Yo sé que si le hubiera dicho así, Pedro no va. Pedro se queda siempre pescando. Pero Él le dijo, ven y sígueme en el momento. Entonces dejó todo y le siguió. Así fue con su hermano también. Entonces, con Dios podemos entender que es todo o es nada. Quiero que me acompañe en Santiago 1:22. Amén. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Muchas veces, hermano, bueno, en lo personal, en mi testimonio, anteriormente, cuando yo no tenía un encuentro de verdad con Jesucristo, y no me avergüenza decirlo, creo que solamente era un oidor, porque nunca puse por obra la palabra del Señor en mi diario vivir, en mi andar, en ningún área de mi vida. Era un desorden total. Y muchas veces así nos sucede, muchas veces solo escuchamos, pero no practicamos. Para hacer la voluntad del Padre es necesario que escuchemos, pero que también practiquemos la palabra del Señor en nuestra vida y en nuestro diario vivir. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis con este siglo, sino transformados por la renovación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros tenemos que entender que ya no somos de este mundo, ya no podemos estar actuando de la misma manera como el mundo actúa, sino que debemos de ser diferentes. Es muy duro quizás a veces decirlo, pero saben una cosa, el amor de Dios es tan grande que Él ha dejado todo en la palabra del Señor para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos aplicar en nuestro diario vivir. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces leemos y hablamos de 2 Corintios 5:17. Dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces somos conscientes de que somos pecadores primeramente, que necesitamos un Salvador, pero ahí ejercemos la primera parte de la voluntad del Padre, creer en su Hijo Jesucristo. Luego nos arrepentimos, reconocemos a Él, pero lleva la otra contraparte que muchas veces no queremos llegar a cabo, y es el reflejo de nuestra vida como cristianos, el reflejo de nuestra vida como nuevas criaturas, porque no somos conscientes muchas veces del regalo de la salvación que Jesucristo nos ha dado, y por medio de él nosotros somos transformados, somos nuevamente nacidos. Como le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando recibimos a Cristo. Entonces, por lo tanto, esa nueva persona tiene que reflejar que es una nueva persona, obviamente, porque si no, se contradice la conversión que uno dice que ha tenido en Cristo. Ahora, ya no vivimos para el mundo. Lo que sí podemos hacer es recordar lo que éramos a lo que somos hoy. Si le hago una pregunta, ¿usted puede recordárselo cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Y ahora cómo es? ¿Tiene cambios en su vida? ¿Actúa de una manera diferente? ¿O actuamos de una manera diferente, mejor dicho? Porque ahí voy yo también, hermanos.
Actuamos de una manera diferente. Muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta captar que ya no somos aquellos que andamos haciendo y deshaciendo en el mundo. Ya no. Somos hijos de Dios. Decimos que somos hijos del Rey, por lo tanto tenemos que comportarnos como hijos del Rey. Porque en realidad el Evangelio es este, hermano, vivir todos los días para Cristo. Vivir todos los días, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque suframos, aunque estemos felices, aunque tengamos que comer, aunque no tengamos que comer, pero nosotros tenemos que siempre decir que somos nuevas personas porque hemos recibido a Cristo en el corazón. Gálatas 5:24 y 25 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, hermanos, que para poder decir que nosotros hacemos y estamos haciendo la voluntad, hay algo, hay evidencias en nosotros. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son esas evidencias? Nada más y nada menos, estimados hermanos, que los frutos. Los frutos son el reflejo de que estamos haciendo la voluntad de Dios Padre y que hemos nacido de nuevo. Porque, como anteriormente le decía, debemos de ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sabe? Nosotros cuando creemos en Cristo, ya no podemos pensar como antes. Ya no podemos ser los mismos de antes. Sino que debemos estar conscientes que hay una lucha constante. Y los frutos son parte esencial de esa transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser conscientes que esos frutos pueden ser frustrados. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos factores en nuestra vida que no nos permiten dar fruto. Aún creyendo en Cristo Jesús, aún siendo nuevas personas, hay muchos factores que impiden, y uno de ellos es la falta de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros confesamos a Cristo, más que todo es la conciencia de nosotros, el ser consciente de lo que somos hoy. Tenemos que tener una comunión con Dios, siempre. Si dependemos nosotros del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser fuertes. Pero en nuestra carne no podemos hacer fuerte, no podemos hacer nada, no podemos ser fuertes con las tentaciones, con las cosas que nos hacen que nosotros hagamos cosas que no queremos hacer. El otro factor muy importante es el orgullo de creernos que nosotros somos aquí, que nosotros somos allá y que venga lo que venga, nosotros vamos a salir como sea y Dios, no necesitamos de Dios. Es el orgullo. No necesitar de Dios cuando estamos quizás en una situación o creemos que nosotros podemos salir de ella sin necesitar de Dios. Eso no nos deja dar fruto tampoco. Y otro creo yo que es el que más corroe la iglesia, que es el que más nos daña y el que más nos golpea como cristianos, es la hipocresía. Aparentar una piedad que no tenemos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos piedad o somos piadosos o mostramos ser piadosos en un ministerio o mostramos ser piadosos en la iglesia, solamente en este lugar, pero allá afuera cuando salimos del portón ya no somos piadosos. Somos piadosos aquí en la iglesia, pero en la universidad ya no somos piadosos. Somos piadosos aquí en la iglesia, pero en el trabajo ya no somos piadosos. Somos piadosos aquí en la iglesia y cuando llegamos a la casa con nuestra propia familia ya no somos piadosos tampoco. Creo que es necesario, hermanos, que reconozcamos que tenemos cosas que no nos impiden, bueno, que nos impiden dar fruto.
Y Dios es tan maravilloso y tan especial con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aún Él sabiendo, porque Él lo sabe, decimos que Él sabe todo, pero que esa presencia del Señor no sea un pretexto para que nosotros vayamos a hacer lo que nosotros querramos. Hermanos, si Él quiere que luchemos, si nosotros estamos propensos a fallar todo el día, todos los días, pero Él sabe que somos propensos a fallar, pero también Él quiere que nosotros luchemos contra esas cosas que nos hacen fallar. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso le decía yo, el Señor es tan maravilloso que Él nos da la respuesta y Él nos da la salida para toda situación. Pero eso, estimado hermano, depende de la comunión que tenga con Dios. Créame y se lo aseguro que es así. Si usted no tiene una comunión constante con Dios, van a haber flaquezas en su vida espiritual y no van a dejar que tenga fruto. Eso se lo puedo asegurar, porque así está escrito. Así está escrito. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque si somos representantes del Señor en esta tierra, tenemos que comportarnos como representantes del Señor. Un evangelio no se va a predicar actuando nosotros como los de allá afuera. Y no es por menospreciar, porque ellos sí necesitan de Cristo. Pero dígame usted, actuando como ellos, ¿cómo nosotros le vamos a ir a hablar? Si el evangelio sí es cierto, no es de nosotros, pero si somos representantes de Cristo, no tiene lógica de ir a hablar de Cristo cuando nosotros no vivimos una vida como Cristo quiere. Y yo sé que es duro. Y me alegra, ¿sabe por qué? No escucho ningún amén porque yo sé que nos está martillando el Señor en nuestro corazón. Reconocer que la comunión con Dios es esencial en nuestra vida espiritual. Si no, vamos a ser débiles. Vamos a ser débiles y si amamos a Dios, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque primeramente, hermano, cuando vino el Espíritu Santo, ¿para qué cree que era? Para darles poder a los apóstoles. Era para la expansión del Evangelio. Y ese mismo espíritu que ellos tenían en ese tiempo, lo tenemos nosotros. Entonces el Espíritu Santo es para usarlo para la expansión del Evangelio. Y para vivir una vida sometida al Señor. Pero sin una comunión con Cristo, sin una comunión con Dios, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo lo dijo en San Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas veces creemos que estamos con Dios, pero no lo estamos. Por esa razón no vemos reflejo de fruto en nuestra vida espiritual. Ahora la pregunta es, ¿queremos ser servidores de Dios que llevemos mucho fruto? ¿Cuántos dicen amén? Sometámonos a Dios, hermano. Tengamos comunión con Él todos los días. No reflejemos una piedad que no la tenemos en nuestro corazón, sino que seamos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, que es el poder del Evangelio, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que estudiar nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestros pasos. Y para finalizar, quisiera que leyéramos Lucas 3:8. Cuando lo tengan me digan un amén, por favor.
Usted léalo en su versión. Yo lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Tenemos que demostrar, hermanos, que hemos nacido de nuevo. Ya no podemos ir a buscar un desahogo al mundo. Cuando tenemos un problema, busquemos a Cristo, porque ahí es donde nosotros tenemos que ver y observar que nos hace falta comunión con Dios. Y hermanos, todo lo que he dicho en esta noche, lo he dicho con mucho amor. Primeramente porque Dios es lo que Dios me puso en el corazón y no me podía retraer, no podía hacerlo. Y si en un dado caso se ha sentido algo pesado, la palabra del Señor es dura cuando nosotros necesitamos un empujoncito, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga en sus vidas y que podamos dar frutos para la gloria y la honra de Dios Padre.